creador de contenido, tienes más de 300.000 suscriptores en YouTube, 100.000 seguidores en Instagram y he visto encima que has sacado tu propio libro. Yo me definiría como divulgador de la historia del Antiguo Egipto, básicamente. La pieza más cara que se ha comercializado, que tú te acuerdes. Y me suena 62 millones. Hace algo más de un siglo en Egipto, por ejemplo, la arqueología se hacía a base de dinamita prácticamente. O sea, llegaron a utilizar los ladrones, palas y camiones, lo hicieron polvo. Habrá muchos falsos hallazgos, ¿no? Más que falso, yo diría sensacionalista. Y llegaron a saquear un sarcófago dorado chulísimo, o sea, una locura de sarcófago. Y el sarcófago apareció años después dentro del Museo Metropolitano de Nueva York. Todo el mundo ha visto el busto de Nefertiti. Se trataba de una pieza que hizo un maestro escultor. De hecho, se hablaba de que era el primer cuaderno rubio de la historia. Buenas tardes, bienvenidos un día más a un nuevo episodio de Trippers. Bienvenidos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, hermano? Bien, ¿y tú? Yo hoy estoy espectacularmente emocionado porque yo sinceramente creo que hoy es uno de los días más trip. Sin duda. Creo que va a caer una conversación espectacular. Hoy traemos a Rubén Villalobos. Rubén, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas. Muchísimas gracias. Yo encantado de estar aquí. Bueno, gracias por venir, vamos, es un auténtico privilegio. Privilegio. Para la gente que no te conozca, Rubén, un poquito y con poner en contexto a la gente, Rubén Villalobos es historiador. Bueno, yo me definiría como divulgador. Divulgador, sí, de egiptología, ¿no? De la historia del Antiguo Egipto, básicamente. O sea, es que de hecho me dedico principalmente a dar a conocer al público sobre todo los últimos descubrimientos que se producen en Egipto y también, pues, bueno, la historia de Egipto en general. Hace poco tiempo, de hecho, sacamos una academia de egiptología también. Claro, porque para la gente que no te conozca, eres creador de contenido, tienes más de 300.000 suscriptores en YouTube, casi 100.000 seguidores o 100.000 seguidores en Instagram y he visto encima que has sacado tu propio libro. O sea, que eres una persona súper involucrada con la industria, bueno, que también además, no solo del Antiguo Egipto, pero de otras partes también de la historia y otros momentos, pero obviamente especializado en egiptología, ¿no? Sí, cuando comencé en esto sí que me gustaba hablar un poco de historia en general, ¿no? De la historia de diferentes países, pero desde hace ya muchos años me especialicé de lleno en la historia del Antiguo Egipto. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo empezaste tú con la historia? ¿Cuál fue el momento que dijiste, yo me quiero dedicar a estudiar un poco la historia del mundo y luego fuiste ya un poco más nicho a Egipto? ¿Qué fue lo que...? A ver, bueno, yo siempre he sido muy curioso, una persona súper curiosa. Siempre me ha gustado mucho aprender de todo en general, ¿no? Y bueno, estuve estudiando historia también en la universidad. Y entonces, bueno, pues yo ya que venía también del mundo de internet mucho, ¿no? De crear páginas web, de tener cuentas en redes sociales, pues creé una cuenta específicamente para tratar temas de historia, ¿no? Y bueno, ya pues, a partir de ahí la cosa fue muy bien, la verdad. Esto que se viraliza algún vídeo y tal y se dispara el canal y ya pues dije, me centro aquí a muerte en esto. Claro, o sea, tú terminaste la carrera y ya directamente empezaste con eso, ¿o fue durante la carrera? Bueno, la carrera no llegué a terminarla, ¿Vale? pero nada, o sea, simplemente, plan, fue algo como complementario, ¿no? Ok. Algo complementario, sin más. O sea, fuiste un dropout, que se llama. Un dropout de Dropout la universidad, que normalmente les va bien. No, normalmente, pero hay algunos que sí. Promocionando aquí los dropouts. Como siempre. Hay alguno que sí. A mí me gustaría que contases un poquito, antes de que entremos en materia, tema de la arqueología. O sea, yo tengo mucho interés de cómo funciona, en qué se basa eso, cuál es el trabajo de un arqueólogo. A ver, bueno, la arqueología en sí, la definición podríamos decir que es la ciencia que se dedica a descubrir la historia basándose en la evidencia materiales, Vale. ¿no? Entonces, el trabajo del arqueólogo es básicamente tratar de conocer cultura, ¿no? Civilizaciones del pasado. Bueno, yo, claro, me centro mucho en la historia antigua, ¿no? Pero un arqueólogo a lo mejor puede estar trabajando en un yacimiento de hace mucho menos tiempo, ¿no? No tenemos por qué remontarnos miles de años atrás.
y nada, y eso, pues a través de esas evidencias tratar de conocer un poco cómo se vivía en este caso en la antigüedad, ¿no? O en un tiempo anterior. Pero ¿cómo se hace eso? O sea, a partir de hallazgos entiendo que luego lo estudiáis, pero ¿cómo se hace eso? Es que es una cosa que yo siempre me ha costado mucho entender. ¿Cómo a partir de un hallazgo puedes descubrir cosas de hace miles de años? Bueno, al fin y al cabo es todo lo que se va encontrando se intenta como recrear, ¿no? Recrear esa historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, hoy en día ya la arqueología ha cambiado mucho. Hace unas décadas, hace algo más de un siglo, en Egipto, por ejemplo, la arqueología se hacía a base de dinamita prácticamente. Cuando querían entrar, a lo mejor, o sea, abrir una cámara, o sea, una puerta sellada, ¿no? Querían atravesarla para descubrir qué había más allá y ponían dinamita, la reventaban, ¿no? Y no se tenía en cuenta casi nada, iban al objeto de más valor, simplemente. Pero hoy en día no, hoy en día la arqueología ya requiere que haya no solamente arqueólogos como tal, sino especialistas de todas las ramas prácticamente de la ciencia, ¿no? Para poder obtener más información de lo que se va encontrando. Y luego, por ejemplo, que esto hablaremos y luego, bueno, no sé si luego hablaremos de momia. Sí, Imagino que sí, ¿no? sí, Vale, vale. entraremos un poquito en materia más Vale, tarde vale, de vale. eso. Sí, Pero sí. supongo que el tema de que haya cambiado esta forma de hacer arqueología, como que ahora se requiere mucho más tiempo en todos los procesos, ¿no? Porque antes llegaban, reventaban la puerta y se encontraba lo que querían encontrar, pero ahora como respetan un poco más el ambiente y dónde está todo situado, ahora se requiere muchísimo más tiempo para llegar a el destino final, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, bueno, de proyectos arqueológicos españoles que están ahora mismo trabajando en Egipto, que por cierto hace muy poco tiempo, hace un par de semanas, bueno, en febrero, se abrió al público una tumba que un equipo español lleva allí excavándola desde hace 2 décadas aproximadamente y por fin ahora se ha abierto al público. O sea que todo el mundo que quiera puede ir a visitarla. Y bueno, y como bien dice, en estas 2 décadas han estado trabajando de forma, pues vamos, de forma muy, muy lenta para que no se quede nada atrás, para que no se pierda nada de información. Muy meticuloso todo, ¿no? Exacto. ¿Y qué han encontrado? Exacto, pues bueno, allí han encontrado, estoy hablando del proyecto Yehuti, ¿Vale? como el más famoso, se podría decir, de los que están excavando allí en Egipto, ¿no? Español. Y, por ejemplo, su principal hallazgo, bueno, han encontrado algunos sarcófagos con momia en su interior, momia intacta. Y luego, un hallazgo muy curioso es que este lugar es una tumba, la tumba de Yehuti, que era el tesorero de la reina faraón Hatshepsut. Y entonces, allí se encontró ¿cómo decir? Bueno, como una especie de piedra, ¿no? Sobre la cual estaba representada o sea, un dibujo. Se ve un dibujo de... bueno, evidentemente Hatshepsut, ¿no? Esta reina faraón. Y este dibujo lo que viene a ser es o sea, una especie de como cuaderno rubio. De hecho, se hablaba de que era el primer cuaderno rubio de la historia, porque se ve cómo está el dibujo bien hecho de una persona, del maestro, y al lado el dibujo que haría pues, un aprendiz. Okay. ¿No? Entonces, no sé, bueno. Pero como cuaderno rubio, ¿te refieres a qué te refieres con ese Es término? como una forma de aprender, ¿no? Ah, que vale. alguien tenía que calcar, hacer ese dibujo basándose, ¿no? en el profesional para sacarlo. Ok. El busto de Nefertiti, por ejemplo, una de las teorías porque ya sabéis que le falta un ojo, ¿no? Y eso, por ejemplo, es algo que... o sea, todo el mundo ha visto el busto de Nefertiti, pero, claro, casi nadie sabe por qué le falta un ojo. Y de hecho, los egiptólogos tampoco se ponen del todo de acuerdo. Pero una de las teorías es que el busto de Nefertiti se trataba de una pieza que hizo un maestro escultor, ¿no? Para, tenerla allí en su taller como una referencia para que los aprendices pudieran basarse en ella. Entonces el ojo nunca se llegó a poner. Se cree que nunca se llegó a poner en su ojo. De hecho, se le practicaron análisis con un microscopio
y vieron que en ningún momento hubo nada de pegamento, de resina de ningún tipo, por lo tanto se cree que nunca se puso. Para eso, ¿no? Para enseñar a los aprendices un ojo puesto y el otro sin poner, ¿no? Como, no sé, tal vez como la Increíble. forma. Y ahora que dices lo de que hay un poco de debate entre diferentes arqueólogos, porque yo pienso en esto y claro, si es hace tantos años, ¿no da un poco pie a la interpretación el trabajo de la arqueología? ¿No hay ¿Cómo, mucho a qué debate? te refieres? De, pues, bueno, sí, Bueno, hay un disputa, hallazgo. ¿no? De, Sí, yo creo sí. que esto es una cosa, ¿no? Claro, porque da un poco paso, no hay mucha interpretación dentro de esto. Muchísima. O sea, Vale. no es todo objetivo, hay algo de subjetividad y de... Sí, sí. O sea, porque no se Sí, sabe sí. con certeza al 100% que haya sido así, porque han pasado muchísimos años. Claro, al fin Pero y al es un cabo... lo que tú dijiste, se trata de reconstruir como mejor se pueda la historia, ¿no? Sí, yo creo que se juega mucho con la probabilidad. Ok. Tienen evidencias claras de algo, pero no llegan a completar como el puzzle entero, ¿no? Vale. Y lo que falta, pues, tienden a creer en algo, ¿no? Al fin y al cabo. Y entonces, claro, bueno, pues hay, podríamos llamar los grandes misterios del Antiguo Egipto, que luego hablaremos también seguro. Sí, sí, sí. Y claro, y ahí es donde están los debates intensos, ¿no? entre los egiptólogos. Yo antes de ir para allá, yo te quería preguntar una cosa, una curiosidad que he visto en tu Instagram, hablando de arqueología, un poco fuera del tema Egipto. He visto que pusiste hace como unos meses que se descubrió un animal de más de 43 millones de años, que era parecida como a las ballenas. Sí. Y la foto era larguísimo el animal, parecía un dinosaurio, Sí, claramente. sí. ¿Cómo fue eso? Eso fue increíble, ¿no? Sí, bueno, eso es interesante porque, bueno, aquí ya nos remontamos a muchísimos años, ¿no? Atrás. Pero básicamente, esto estaba en un lugar actual, en mitad del desierto, que se conoce como el Valle de las Ballenas. Está repleto de restos de ballenas, ¿no? Y de animales así, ¿no? Súper remotos. Bueno, simplemente hace muchísimo tiempo no había un desierto. Donde hoy en día está el desierto del Sáhara, había agua, ¿no? Entonces, claro, pues muchísimos animales marinos fueron a parar en ese lugar exacto y de ahí que ahora se estén encontrando esos restos. Era enorme. Era como... Sí, gigante, pero gigante. inmenso. Vamos, inmenso. Y todas estas búsquedas que se hacen, estas investigaciones, ¿quién las financia? ¿Cómo se organizan? Hay de todo, realmente hay de todo. Bueno, pues en muchas de ellas hay instituciones detrás, grandes instituciones. Otros proyectos arqueológicos se financian. Esto se está llevando mucho últimamente con el tema del crowdfunding y todo esto, ¿no? La financiación. Y también otros, tal vez los menos, se financian de manera, bueno, se autofinancian, ¿no? Vale. Alguien con recursos económicos que se puede permitir excavar allí y tener a un equipo grande de arqueólogos y demás, bueno, pues se pagan ellos su propia excavación. Es mucho dinero, ¿eh? Sí. Para tener Por un ejemplo, equipo. Supongo que si hacen eso de forma privada, luego lo que se encuentre es para ellos, como colección No. privada. ¿No? No, antes sí era así. Hablamos de hace 100 años. Hace 100 años, un poquito más. Bueno, hace 100 años justo se cambió eso. Porque, claro, bueno, si nos remontamos más atrás, sí, ya el que primero llegara es el que se lo quedaba prácticamente, ¿no? Pero hace aproximadamente 100 años se llegó a un acuerdo con la autoridad egipcia y se repartían en 50%, 50 y 50, los objetos de la tumba, ¿no? En la tumba de Tutankamón, por ejemplo, se llegó a un acuerdo en un primer momento de que se iban a quedar con eso, con la mitad el mecenas que lo financió y la otra mitad el gobierno egipcio. Y las piezas que fueran, o sea, las piezas muy privilegiadas, las piezas que fueran únicas, sí que se las quedaba el rollo, la máscara de Tutankamón, el sarcófago, tal, se le va a quedar el gobierno. Vale. Pero el resto, muchas de ellas, pues sí, iban para el mecenas. Hoy en día no, hoy en día todo se queda en Egipto. Todo es para ellos. Entonces Todo. ellos lo hacen de una forma voluntaria porque quieren invertir y encontrar hallazgos, pero no se quedan ellos nada, no ganan ellos nada con eso. De piezas como tal, no. Una cosa que me había llamado la atención, fuera de la civilización de Egipto, antes de que entremos en ese tema, es el tema del hallazgo del caballo de Troya. Eso se encontró, Sí, ¿cómo fue ¿Cómo eso? fue eso? A ver,
Esto puede ir un poco con lo que estábamos hablando antes de la interpretación, ¿no? Yo, para mí, se juntan dos cosas aquí, pero bueno, ahora lo comento. Bueno, esto básicamente que unos arqueólogos encontraron allí un resto de madera y tal, súper antiguo, y bueno, ellos lo achacaron, ¿no? a que era parte del caballo de Troya. Y bueno, pues la noticia corrió como la pólvora, obviamente, y bueno, eso. Realmente no hay forma de demostrar eso. Vale. O sea, imposible. Y lo que os decía, que eso para mí es, por un lado, o sea, bueno, yo lo veo como querer llamar la atención para que todo el mundo se fije en ello, ¿no? En su trabajo, poder conseguir más, por ejemplo, mecenas, gente que quiera financiarlo para que sigan investigando. Bueno, al fin y al cabo, un poco así, ¿no? Porque habrá muchos falsos hallazgos, ¿no? Más que falso, yo diría sensacionalista. Vale, ¿no? sí. Una forma de exagerar es bastante común. Es bastante común. ¿Y Exagerarlo. el tema del mercado negro también funciona con esto o no? Bueno, el mercado negro está con el tema de robar piezas y tal, está bastante fuerte, la verdad. Es una pena, pero sí. De hecho, hubo un proyecto arqueológico español, se llama Come el Camasín, es de un profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. O sea, para que veáis que hoy en día está a la orden del día el tema de los robos, ¿no? De tumba. Hace unos 20 años fue allí a Egipto, ¿no? Buscando un lugar para excavar. Y bueno, encontró una zona bastante interesante, sacada, ya metida en el desierto, ¿no? Y bueno, lo dejaron todo más o menos preparado para volver, para ya de lleno allí a excavar. Y cuando volvieron, en unos meses, se encontraron que el yacimiento como tal estaba partido en dos, como una trinchera gigante, y resulta que la habían saqueado totalmente o sea, llegaron a utilizar los ladrones palas y camiones, o sea, como una excavadora, ¿no? Vale. Con camiones. Directamente se lo llevaron todo, ¿sabes? Lo hicieron polvo, Y luego esas piezas se vendieron por todo el mundo porque se han encontrado piezas de allí justamente por todos lados. De hecho, este mismo profesor, bueno, el profesor que es el director de esta excavación, una alumna suya, o sea, él se enteró de esto, de las piezas que estaban por ahí por todos sitios, porque una alumna suya casualmente había comprado unas piezas que robaron allí, en ese mismo yacimiento. ¿Y dónde se puede comprar eso? Bueno, lo que pasa es que los ladrones tienen muchísimo contacto con empresas, ¿no? Sí, o con familias muy pudientes que, con lo que dices tú, que son muy fans de la historia y sí, pero, historiadores, ¿no? Claro, pero el peligro viene de que se falsifican los papeles de esas piezas. Se hacen pasar por originales. Claro. Entonces esta estudiante lo compró en un anticuario de Barcelona. Claro, y venía con su licencia y con todo, ¿no? Aparentemente era legal, pero se sabe que no. Se sabía que no. Y de hecho, en el año 2011, sin irnos más lejos, cuando la primavera árabe, las revueltas que hubo en Egipto y demás, bueno, eso fue un caos total. Allí saquearon hasta los museos directamente, entraron a los museos, rompieron la vitrina y se llevaban, bueno, lo que podían, ¿no? La gente se iba de allí lleno, vamos. Y llegaron a saquear un sarcófago dorado chulísimo, o sea, una locura de sarcófago. Y el sarcófago apareció años después dentro del Museo Metropolitano de Nueva York. O sea, lo había comprado el museo por creo que $4 millones o algo así, porque había picado, ¿no? O sea, el propio museo había visto el sarcófago con sus papeles, con toda la información y la había comprado y estaba allí expuesto. Pero el sarcófago es real. Simplemente Real, lo que falsifican real. es que los papeles dicen que se compró Claro. de forma el legal. sarcófago es real, claro. Pero exacto. el sarcófago es 100% real. Exacto. De hecho, ese sarcófago se puede visitar ahora en Egipto. Estados Unidos lo ha devuelto allí. Se puede visitar en un museo que han abierto hace muy poquito tiempo. Joder. Pero este tipo de piezas, ¿cuánto pueden llegar a costar?
Bueno, por el sarcófago 4 millones. O sea, 4 una millones. locura. ¿Y Pero la luego locura tenemos... que has visto? Pues no recuerdo, pero era una barbaridad, ¿eh? O sea, 50 millones o más, o más. sí. Sí, sí. Es que claro, es que hay piezas que Sí, son O sea, habrá incalculables. la pieza más cara que se ha comercializado, que tú te acuerdes. Es que no recuerdo la cifra exacta. Pero sí, pero era... Muchísimo. Me suena a 62 millones. 62 millones. Sí. Vale. Qué locura. Y oye, Rubén, entrando un poco ya en la civilización egipcia, hemos estado hablando antes de los egipcios y tal, y sí es verdad que hay un poco de lío de fechas, ¿no? Porque se estima que fue hace 2500 años, hay gente que dice que fue hace más, gente dice que no hay manera de demostrarlo. ¿Tú cómo explicarías si alguien te pregunta, ¿hace cuánto tiempo vivieron los egipcios? Vale. Yo, de hecho, he traído una réplica, algunas piezas que tengo yo por casa, ¿no? A mí me gusta coleccionar réplicas, piezas idénticas a las originales de los museos. Y he traído una que creo que puede responder a esa pregunta. Le damos Sí. ya, ¿no? Sí, Vale. sí, para eso están. Pues mira, esta de aquí... A ver el micro. Espera. Sí, sí, ya. Ahí está. Vale. Esta de aquí es la paleta de Narmer. Se Vale. conoce como la paleta de Narmer. Narmer es el primer faraón de la historia del Antiguo Egipto. Ujú. Y ahí es como se considera como el inicio, ¿no? Bueno, el inicio de la historia del Antiguo Egipto, ¿no? Vale. Yo me remontaría un poco atrás también, ¿no? Unos años atrás. No desde el primer faraón, sino porque ya se tuvo que crear una civilización, ¿no? Para que se diera esta situación en la que una persona pueda conquistar todo el territorio del Antiguo Egipto. Pero bueno, más o menos, ¿no? Y este faraón, Narmer, está datado, se data que vivió en torno al año 3100 a.C. Vale. Entonces, bueno, Vale, hoy sí, en no está día... muy lejos, 2500, 3100. Pero es que Claro. he oído incluso pues, 10.000 o 12.000 años antes de Cristo que había algunas teorías. Sí, sí, bueno, a ver, al fin y al cabo Egipto está repleto de misterio, ¿no? Y claro, pues es inevitable que surjan ese tipo de teorías. Es que, bueno, claro, hay, yo diría teoría alternativa, ¿no? Vale. Mucha gente que no cree en la, bueno, en la arqueología convencional, Ujú. digámoslo así. Y entonces, bueno, pues se basan en, bueno, supuesta evidencia para remontarse a, pues, a 12.000 años o más. Claro. Yo lo que había escuchado es que sí que hay esa confusión, que hay arqueólogos no tan tradicionales o más modernos que hablan de 12.000 años, básicamente por dos razones. La primera, porque el tema de las esfinges hay muchísima confusión con ellas y se dice que incluso tienen esa marca del agua del apocalipsis, que entonces ellos estiman que fue muchísimo antes que 3.000 años, incluso hablan de 12.000, 13.000. Y luego otra razón por la que yo leí y encima me pareció muy interesante es que, claro, los arqueólogos modernos hablaban con los arqueólogos más tradicionales de los 50 y les decían, oye, mira, que puede ser que la civilización egipcia sea de mucho más antigua, ¿no? Y ellos decían, no, imposible, imposible. Y de repente luego encontraron el hallazgo que se llama Göbekli Tepe, o no sé cómo se pronuncia. Bien pronunciada, está bien. Así, Göbekli Tepe. ¿Cómo es? Göbekli Tepe. Göbekli Tepe. Sí, Que es complicado. eso fue como... Es complicado. Fue algo increíble porque, claro, es unas infraestructuras tremendas, como cuevas de piedra, y claro, esas sí que estuvieron validadas 12.000 años. Entonces, como que sí que había una duda de que probablemente ellos también hubiesen sido capaces de crear ese tipo de infraestructuras hace 12.000 años y no hace 3.000. No sé qué piensas tú de eso. A ver, es súper interesante la pregunta esa, la verdad. Porque para mí, Göbekli Tepe, en Turquía, es posiblemente el mayor misterio de la arqueología mundial, ¿sabes? ¿Sí? A pesar de todo lo que hay en Egipto. Porque es eso, es el primer templo de la historia de la humanidad. Y no solo eso, sino que, bueno, es el más famoso, Göbekli Tepe, pero constantemente están descubriendo nuevas construcciones muy similares. O sea, que prácticamente cada año aparece una nueva construcción similar. Claro, estamos hablando del origen de claro, en ese momento, en esa época, hace
pues hace, no sé, hace 12.000 años, eh, la arqueología actual, la historia actual, no reconoce una civilización como tal, ¿no? En esa época tan remota. Sin embargo, en Göbekli Tepe vemos evidencia de lo que podría ser una civilización como tal, ¿no? Además bastante grande, con esas construcciones monolíticas gigantes, ¿no? Claro, estamos hablando en ese mismo momento, de hecho en ese mismo lugar además, fue donde surgió, por ejemplo, la ganadería y la agricultura también, en ese mismo punto. No son como, bueno, tal vez lo que falta allí para que los arqueólogos lo tomen como una civilización, yo diría que es la escritura. Para mí eso es lo único que falta allí. Pero bueno, al fin y al cabo... La primera escritura, ¿cuándo fue? Pues hay un debate entre los sumerios y los egipcios. O sea, estamos hablando de que... Pero 3200, 3100 antes de Cristo. Ajá. Claro, porque para poner en contexto a la gente, lo que yo había escuchado es eso, que los arqueólogos dicen que no ha sido la civilización egipcia hace 12.000 años, porque hace 12.000 años era imposible que ellos se formasen como civilización y como sociedad, creando todas esas infraestructuras, que era demasiado antiguo. Entonces, claro, cuando se descubrió esta nueva infraestructura, que tiene un nombre complicado, Sí. claro, ahí es como que le descuadró todo un poco, porque dijeron, si ellos han sido capaces, a lo mejor Egipto también fue capaz de... Sí, es posible, pero no se han encontrado evidencia. Por lo tanto, o sea, no tiene sentido. No tiene sentido, claro. Bueno, aquí pasan dos cosas. Ahora hablamos de la Esfinge porque es muy interesante sobre esto, lo que comentabas, ¿no? Pero pasa una cosa, y es que Egipto, o sea, el desierto del Sahara no es... hace 7.000 años no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver a lo que es hoy en día. Hace 7.000 años era un vergel, ¿no? Había lagos, había un montón de vegetación, totalmente distinto. Y entonces la población del norte de África estaba, bueno, pues distribuida, ¿no? Repartida. Y conforme hubo un cambio climático radical en esa zona, las lluvias dejaron de producirse, ¿no? Con regularidad, y bueno, pues se fue desertizando, ¿no? Hasta convertirse en lo que es hoy en día. En esa transición, en ese proceso, la gente pues, se tenía que buscar la vida yendo hacia bueno, los lugares donde quedara agua. Y claro, os podéis imaginar, ¿no? Que el río Nilo, que es uno de los ríos más grandes del mundo, junto con el Amazonas, ¿no? Claro, pues quedó allí como un paraíso para toda esta gente que vivía en el norte de África, y se fueron allí pues aglutinando en el valle, ¿no? En el valle del Nilo. Y esto estamos hablando que fue eso, hace unos 7.000, 5.000 años. Okay. Entonces, antes de eso, dudo, más aún si no hay evidencias claras. Y lo que me comentaba de la Esfinge, pues hay un investigador muy famoso en ese sentido, ¿no? Que es el que creó esta teoría, Robert Schott, que le estuvo datando, como dices, o sea, no el cuerpo de la Esfinge como tal, sino justamente al lado, un muro que hay, porque la Esfinge está como bajo, o sea, hay como un agujero, ¿no? En la tierra, y ahí dentro está la Esfinge, ¿no? Entonces, datando las paredes que hay a su alrededor, pudo ver que tienen una erosión, una erosión que se tuvo que producir sí o sí hace miles de años debido a una masa de agua muy grande que estaba allí, ¿no? Entonces, eso solamente pudo ser hace 7.000 años. Claro, eso es lo que por eso él dice que la Esfinge es muy anterior a la civilización egipcia. Y si tuviera que o sea, porque a mí no me gusta decir o blanco o negro, ¿no? En nada. Y este caso es para mí uno de los mayores misterios de Egipto, ¿no? Porque, claro, es posible que la Esfinge
sea anterior a la civilización egipcia. Tampoco es ninguna locura. Y de hecho, si nos fijamos, es muy llamativo, porque la cabeza de la esfinge no es proporcional a su cuerpo. Si veis una imagen aérea, es súper llamativa, porque se ve un cuerpo de león súper grande y una cabeza muy, muy pequeña. Es como cuerpo de león, cabeza de ratón, ¿no? O de gato. Vale. Cuerpo de gato, cabeza de ratón. Sí, ahora sí. ¿Sabes? No hay una proporción. Entonces, lo que se cree, hay de todo, ¿no? Hay egiptólogos que dicen que no. Pero yo, por ejemplo, creo eso. No sé lo que había antes allí, la verdad. Pero sí creo que se talló la cabeza, solamente la cabeza, posteriormente. ¿No? Entonces, es como que un faraón, bueno, aprovechó esa escultura que había allí, que sería a lo mejor un león como tal, y creó su rostro. Que luego otro misterio es que no se sabe a ciencia cierta de quién es el rostro de la esfinge. Claro. Hay quien dice que es de Kefren, está justo enfrente de la pirámide de Kefren, está entre la pirámide de Kefren y su templo, el templo de Kefren. Pero hay por ejemplo, las estatuas que se han encontrado de Kefren no se asemejan al rostro de la esfinge. Entonces otros arqueólogos creen que puede ser Keops, el creador de la Gran Pirámide. Pero ya estaríamos hablando de que entonces la esfinge, si el cuerpo de la esfinge ha sido anterior, entonces habría una civilización anterior a la egipcia. Claro, o sea, no está claro que pertenezcan a la época de los egipcios. Entonces, ¿quién creó ese cuerpo de la esfinge? Bueno, es posible que esa gente que fue allí aglutinándose en torno al río Nilo, hablamos de eso de hace, 7000. Sí, 7.000 años aproximadamente, que fueran ellos, ¿no? Quienes lo crearon. Okay. Como en... Sí. Porque el tema de la esfinge y la erosión, eso es por el apocalipsis. O sea, ¿qué ocurrió en ese apocalipsis? Porque ese apocalipsis yo he visto que pasó como hace 12.000 años, 10.000 años. A ver, pero yo no... O sea, no... Esa erosión, no, según los investigadores, no viene como de un apocalipsis generalizado, ¿no? Sino de simplemente una zona en donde se producía lluvia a menudo y tal, y la zona quedó anegada por el agua, básicamente. El tema de lo que comentas, ¿no? Como una especie de apocalipsis, ¿no? Algo así. Bueno, pues eso también podríamos decir que es como una teoría alternativa, ¿no? De que tampoco hay mucha evidencia. Claro, y es eso, ¿no? Como que no hay mucha evidencia, no se ponen de acuerdo, claro. Pero también Sí. la civilización egipcia pudo desaparecer por un apocalipsis, por eso no quedan mucho rastro. No, la civilización egipcia desapareció básicamente porque bueno, el Imperio Romano pilló a la civilización egipcia en un momento que no era de esplendor, ¿no? Ni mucho menos. De hecho, Cleopatra fue su última reina y bueno, pues el Imperio Romano lo conquistó Egipto y lo introdujo dentro del imperio como una provincia. Okay. Dentro del Imperio Romano como una provincia más. Bueno, y para terminar un poco con el tema de la civilización egipcia, ¿se sabe un poco de qué raza eran los egipcios? Porque hay un poco de debate, ¿no? Yo sí que he visto pues dibujos de egipcios que eran más morenos, un poco menos morenos. ¿Se sabe algo de qué raza eran? Sí. A ver, bueno, hay estudios que dicen, esto es bastante curioso, que un egipcio, un antiguo egipcio, tiene más relación con una persona de España que con una persona actual de Egipto, ¿no? Vale. Bueno, los egipcios eran... no recuerdo exactamente como la raza en la que se puede encasillar, ¿no? Como tal. Pero al fin y al cabo es algo autóctono de la región, ¿no? Eran de allí básicamente. Y bueno, pues lo que sucedió es que en torno a, bueno, con la llegada de los árabes y todo esto, ¿no? Pues la gente de allí, la sangre de allí y tal, fue como desapareciendo, ¿no? Y tal. Vale. Y hoy en día, pues bueno, son árabes como tal. Porque al principio, o sea, no se sabe si eran negros o blancos, por ejemplo. No, pero sí, o sea, no eran negros. ¿No eran negros? No eran negros. No. Vale. Es curioso porque yo he visto alguna De hecho, imagen de pues, algún faraón que, bueno, no es negro, pero sí bastante moreno. a ver, hubo una dinastía de faraones
que sí eran negros como tal, Vale. pero que venían del sur, venían de la zona de Nubia, justamente al sur. Que se hicieron con el poder de Egipto, ¿no? Y entonces, bueno, ellos sí estuvieron gobernando y eran negros, pero el resto de faraones no. Vale. De hecho, hay momias que eran pelirrojas, ¿sabes? Pelirrojas. Sí, Ostras. sí. Y al fin y al cabo yo creo que, bueno, pues serían morenos, pero no serían, como digo, ¿no? Como los árabes Vale. actuales. Ajá. Ok. Yo te quería preguntar un poquito ya yendo a la parte de la tecnología perdida de Egipto, que eso es lo que más nos ha sorprendido Sí. cuando nos hemos preparado Trip. bueno, esta charla. Una de las cosas que más me ha sorprendido a mí es que no se sabe muy bien cómo hicieron todo, ¿no? Todas las infraestructuras, las pirámides, no se sabe muy bien cómo lo hicieron. Y yo he escuchado de todo, teorías muy locas, y por eso las quiero traer aquí y A ver. escuchar tu opinión respecto a esto. Yo, por ejemplo, la primera pregunta que tengo es, ¿tú crees que los egipcios eran una civilización basada o que se comportaba a través del chamanismo? O sea, que eran civilizaciones que utilizaban los psicodélicos y sociedades que aumentaban su conciencia para utilizar una tecnología que a día de hoy no se entiende, llevada un poco más a la tecnología que a lo mejor tú has escuchado, que utilizaban más una tecnología más de geometría y de resonancia energética, que Nikola Tesla tuvo algunas teorías respecto a esto, de bueno, que todo vibra, todo tiene una energía, una resonancia, y controlando esa energía de cada objeto se podría llegar a mover, ¿no? Porque al final son piedras que las llevan de 800 kilómetros de distancia, que pesan 70 toneladas, entonces es muy difícil captar que alguien pueda llegar a montar esas pirámides tan enormes solo con la tecnología que conocemos a día de hoy, ¿no? ¿Tú crees que eran una sociedad que utilizaban estas sustancias o por lo menos utilizaban este tipo de tecnologías o no? A ver, yo personalmente creo que no, la verdad. O sea, que no a que utilizaban ese tipo de tecnología. O sea, es que estamos hablando de tecnología que ni aún a día de hoy existe, ¿no? Entonces, no sé, se me hace muy raro, ¿no? Pensar que algo así pudiera darse. Luego, además, tenemos, por ejemplo, bueno, alguna evidencia de que, de más o menos cómo hacían algunos trabajos para mover ciertos bloques, ¿no? Por ejemplo, súper pesados. Los obeliscos, ¿no? Los obeliscos, por ejemplo. Siguen existiendo muchos misterios, ¿no? Sobre, bueno, la forma a lo mejor en la que se erigían, pero por ejemplo, hay evidencia en las canteras de haber estado allí trabajando prácticamente con cincel y martillo, ¿no? Para extraerlo. Luego también vemos representaciones de obeliscos transportándose en embarcaciones, por ejemplo, ¿no? O siendo arrastrados, estatuas colosales siendo arrastradas mediante trineos. Se humedecía la arena, no se intentaba hacer una pendiente y tal, se humedecía la arena, se colocaba la estatua sobre un trineo y cientos de personas empujaban, ¿no? O sea, hay Empujaban dibujos por ahí. que... Sí. Pero aún así, o sea, vale, transportarlo, vale, pero luego para hacer este tipo de construcciones tan complejas, ¿cómo se organizaban para hacerlas tan perfectas? Y luego con todos los sentidos, que ahora hablaremos de las pirámides y de todo el sentido que le daban. ¿Eso cómo lo hacían? ¿Hay alguna evidencia del proceso? Dependiendo de, o sea, de la construcción que sea, hay o no. Vale. Por ejemplo, las columnas colosales, ¿no? Columnas que hacen falta 11 personas agarrándose las manos, ¿no? Con los brazos abiertos para rodearla, inmensa. Pues se sabe que bueno, había como diferentes métodos de construcción, pero uno de ellos, por ejemplo, muy curioso, era mediante montones de arena, o sea, se iban construyendo poco a poco, mediante capas, ¿no? Un disco, como un anillo, ¿no? Con la circunferencia de la columna, se colocaba como un bloque, alrededor amontonaban arena y luego subían otro bloque igual, ¿no? Encima.
iban como haciendo una torre O con sea, le estos iban bloques. subiendo, ponían arena, lo subían más Sí, arena y sí, así van exacto. Y se construyendo iban, claro, etapas, como, ¿no? claro. Vale. Pero joder, Por ejemplo. es muchísimo, o sea, se necesitaría muchísima gente para hacer eso. Y luego también, Sí. por ejemplo, una cosa que a mí me ha dejado un poco loco es que tienen una cierta orientación. Por ejemplo, las pirámides de Giza Ujú. tienen una orientación muy determinada respecto al Sol y que forman unas constelaciones muy determinadas. Entonces, Sí. ¿eso cómo puede ser? O sea, A ver, allí prácticamente todo tiene un simbolismo astronómico, ¿no? Para lo que nosotros hoy en día es la astronomía. Para ellos tendría un significado mitológico, ¿no? Vale. Ellos, por ejemplo, creían que al morir, ¿no? Como que se iban a la estrella, por ejemplo. Entonces, claro, pues prácticamente todo está alineado hacia la salida del sol en el inicio de la primavera, del invierno, ¿no? O hacia ciertas constelaciones en determinadas fechas. Vale. ¿Y hay algún otro ejemplo de algún otro tipo de construcción que se sabe cómo lo hacían? Aparte de la circunferencia que has comentado. Bueno, también había, claro, porque a lo mejor tú ves un templo súper colosal, ¿no? Claro, eso es a lo que me refiero. simple vista es Templos, cosas que una son locura. muy grandes que dices, ¿cómo hicieron esto? Sí. O sea, que ahora te lo explicas un poco en historia un poco más moderna, pero hace tantos años, ¿cómo eran capaces de hacerlo? Sí, pues a lo mejor tú ves un templo súper colosal, pero cuando te acercan los bloques no son tan grandes, ¿no? Como Vale. puedes imaginar. Que al fin y al cabo se podían transportar, ¿no? Tampoco requerirían tanto esfuerzo. Y entonces, bueno, pues también se cree que hacían andamios con madera, ¿no? Para ir subiendo los bloques. Vale. ¿Cuál es el que tú dices, tú personalmente dices, no entiendo cómo han hecho esto? ¿Cuál ha sido el que más te ha impresionado estudiando pues mucho la historia de Egipto? Puede que lo que más me haya impresionado sea el Serapeón de Saqqara, en la zona de Saqqara, que es como el mayor enterramiento, la mayor necrópolis que existe en Egipto. Hay una tumba muy concreta que se llama el Serapeón, que era donde enterraban a toros. Entonces, claro, el sarcófago, además eran unos toros, se conocían como los toros apis, que para ellos eran un dios en la tierra, ¿no? Un dios viviente. Ellos elegían a un toro en concreto que tenía que tener una serie de características muy llamativas. Debajo de la lengua o en la lengua debía de tener como un símbolo, una mancha, en el costado también con una especie de ala, una mancha al azar, ¿no? Pero que se dieran todas esas características. Y cuando nacía uno, cuando lo veían, ¿no? Lo consideraban como un dios, lo tenían allí en un templo adorándolo, o sea, con un montón de sirvientes que le daban de comer lo mejor que tenían, incluso bailarinas que se desnudaban para el toro, ¿no? Y claro, cuando fallecía, pues le hacían un embalsamamiento al nivel de los faraones, o sea, súper completo, ¿no? Y luego, mediante una procesión, lo enterraban en este lugar que digo, ¿no? El Serapeón. Y entonces allí, bajo tierra, unos túneles interminables, nos encontramos con unos sarcófagos que son inmensos. O sea, el tamaño de esos sarcófagos es que es como esta habitación, a lo mejor, ¿sabes? O sea, una barbaridad. Sí, entonces están allí bajo tierra y a mí es como lo que más me ha impresionado, ¿no? Pensar en cómo podían transportar eso girando, ¿no? por los pasillos. Luego están colocados también así como dentro de una habitación. claro, es rarísimo. Es rarísimo. Y el tiempo que tardarían. Muy difícil. A ver, cuando yo te estaba preguntando eso es porque obviamente hay miles de teorías y seguramente habrá gente que piense cosas más locas que a día de hoy, o por lo menos en nuestra sociedad, nos parecería muy, muy loco. Yo lo que sí que he escuchado, que me pareció como muy trip y muy interesante, es que se están creando como unos laboratorios en Maldivas desde hace ya muchísimos años con arqueólogos muy importantes y muy famosos que están intentando descubrir y estudiar como la tecnología perdida de Egipto, ¿no? Porque ellos dan por hecho que había una tecnología completamente diferente a la que tenemos a día de hoy, que es una tecnología perdida, que con todo el tiempo que ha pasado no se sabe muy bien cómo lo hacían,
Y básicamente en estos laboratorios de Maldivas lo que se está especulando y se está estudiando es una tecnología basada en la geometría, que básicamente ellos ponen de ejemplo, si tú pones una maquinilla de afeitar y la enciendes en una mesa, obviamente se va a empezar a mover, porque obviamente Sí. está encendida y se mueve. Pero basándose en eso como inicio de la teoría, ellos dicen que todo tiene una vibración, entonces si tú controlas la vibración de cada objeto, estás como manipulando la gravedad y estás consiguiendo mover objetos súper pesados de una forma súper ligera y eficaz. Entonces, y basándose también en las teorías de Nikola Tesla, que Sí. le quitaron las teorías y... Entonces, claro, hay un señor, un arqueólogo muy famoso que se llama Malcolm Bendall, que no sé si le conoces, No. que está estudiando estas teorías, pero sí que es verdad que a mí me parecía, desde mi punto de vista y desde mi conocimiento, me parecía una locura, ¿no? Sí. Pero cuando lo escuchas dices, Sí, a lo mejor tiene sentido, ¿no? claro. Sí, igual, es que si no, Claro. es que ¿qué otra explicación puede haber? Ya, bueno, O por a ejemplo, ver. por ejemplo, las columnas, o sea, por ejemplo, cuando llegas a las pirámides de Giza, o sea, en una de ellas, cuando llegas al chamber, a la tumba, a la cámara, las piedras que están encima en el tejado de la cámara son de 70 toneladas y están muy, muy altas. Claro, o sea, Entonces, ¿cómo han podido subir ellos con esa distancia de techo para poner luego 7, 8, 9 o 100 piedras de 70 toneladas perfectamente puestas para crear esa cámara donde está la tumba? ya. Ahora hablamos de, de las teorías sobre la construcción de la Gran Pirámide, pero antes, lo que me comentaba de tecnología, ¿no?, rara que pudiera haber, hay un caso muy llamativo, ¿no? Bueno, es el que se conoce como las lámparas de Dendera o las bombillas de Dendera. Allí en un templo en Dendera, ¿no?, vemos que hay, bueno, pues como una especie de... A simple vista, claro, tú lo ves, te dicen eso, te parece, ¿no?, que es una bombilla. Y de hecho, durante, bueno, pues muchísimo... creo que en torno al año 80 por ahí, o un poquito antes incluso, salió esta teoría, ¿no?, de que allí había representada bombilla y de que por lo tanto los antiguos egipcios tenían electricidad, ¿no?, o tenían una forma de iluminarse que es, bueno, digna de hoy en día, ¿no? ¿Qué pasa? Que realmente no son bombillas. O sea, cuando tú ves la representación, es una serpiente saliendo de una flor de loto que parece, bueno, y está metida como en una especie de placenta, y claro, y se asemeja a una bombilla, ¿no?, como tal. Pero, claro, o sea, no. Es una, por ejemplo, esta es una de las teorías más extendidas y por lo que la gente cree, ¿no?, que tienen tecnología súper desarrollada, pero no es real. Algo muy llamativo, y esto sí que es real, son las llamadas pilas de Bagdad. No es de Egipto, ¿no?, pero estaba cercano a Egipto y en una época, bueno, también estamos hablando de antes de Cristo, ¿no? Pero es posterior a Egipto. No. O sea, lo que voy a comentar ahora, las pilas de Bagdad, existieron, ¿no?, mientras que existía el antiguo Egipto. Ah, vale, fue durante... Vale. Si no me equivoco, si no me fallan los cálculos, creo que era antes de Cristo. Vale. Sí. Entonces, porque el antiguo Egipto vino a su fin en torno al año 30 antes de Cristo aproximadamente. Vale. Entonces, las pilas de Bagdad son como unas vasijas de cerámica. Dentro se le puso un metal, no recuerdo ahora cuál era, ¿no?, y se le echaba como una especie de... algo como con alcohol, ¿no?, una especie de... como zumo de uva, ¿no?, algo así, pero con alcohol y tal, creo que era, ¿no? Entonces, claro, esto, a lo mejor poniendo 3 o 4 vasijas de estas, conectadas mediante como una especie de alambre, ¿no?, entre todas ellas y tal, se demostró que podían generar electricidad. Esto en la antigüedad no se sabe muy bien para qué se utilizaba, pero se cree que podría servir para, o sea, para hacer una especie de... No entiendo mucho de esto, pero como de aleación de metal, no sé, como para transformar el metal o para algo así, ¿no? O sea, yo tampoco entiendo mucho del tema este, pero algo así, ¿no? No, tampoco, yo creo. Vale. Pero al fin y al cabo lo llamativo es eso, ¿no? Es como crear electricidad, ¿no?, o una energía de esta forma hace miles de años. Por lo tanto, pues sí es posible que en Egipto también copiaran esta idea, ¿no? O hicieran algo así. O que llegara a esta zona proveniente de Egipto.
a saber. Vale, y lo de las cámaras que ha dicho él con tanta distancia hacia arriba. Sí, bueno, eso al fin y al cabo es otro de los grandes misterios de Egipto, ¿no? Vale, o El sea, cómo eso se vale. construyeron, cómo se construyeron las grandes pirámides. No se sabe a ciencia cierta. Hay muchas teorías, muchísimas. ¿Cuál es tu Esta- favorita? que fueron los extraterrestres. Esa es mi favorita. Pero- Sí, es verdad No, que no. Elon Musk puso un tuit diciendo lo construyeron los extraterrestres. Sí, no, a ver, yo no creo eso, la verdad. No, ya lo has dicho, ¿eh? Está grabado. Es mi favorita, no que crea en ella. No, pero por ejemplo, lo que os comentaba antes de crear con arena una rampa gigante. Esa es una teoría que durante mucho tiempo se tuvo en cuenta. Luego ya está casi descartada porque, claro, casi que costaría más trabajo hacer la rampa que la propia pirámide, ¿no? Claro. Claro, y que si quieres avanzar muchísima Claro, distancia, al final necesitas ya- kilómetros Claro que no, para... no Claro, da. una locura. Luego, pues entonces ya se ha barajado más la posibilidad de que se construyera mediante, bueno, pues una especie de rampa interna. Esta es como la teoría más aceptada hoy en día, que tampoco se sabe a ciencia cierta, ¿no? Pero es como una especie de rampa interna por dentro, como una especie de escalera, ¿no? Una escalera por dentro de la pirámide, para ir, bueno, pues subiendo los bloques hasta arriba. Vale, o sea, empezando desde Ir abajo. poco a poco, claro, ir poco a poco, construyéndola. Conforme vas construyendo a la base de la pirámide, y vas generando por dentro ese hueco, como en forma, no de caracol en sí, pero bueno, como Un una poco, escalera sí, sí, sí. hoy en día. ¿no? Como Para, una espiral, un poco claro, de espiral. sí, sí. A ver, eso Para para, poder mí ir- tiene un poco. Tiene sentido. O sea, ¿tú qué crees, Alex? ¿Tú qué crees? Yo, a ver, yo no es que no sé si puedo decir esto, tengo información privilegiada, pero yo creo que fue así. No puedo decir más. Como la rampa. No. Yo creo que fue con una espiral. Una Sí, simple con espiral. la espiral. Claro, una rampa, pero en forma de. O sea, de ¿tú espiral. crees la teoría más aceptada? A ver, no es que la crea, es que. Que lo sabes. Lo dejamos ¿no? ahí, Sí. corta. Yo no sé por qué, debe ser que estoy muy loco o creo en la magia o soy un... Pero yo creo que manipularon la gravedad y volaban piedras por el cielo montando pirámides así como churros. Y es una tecnología perdida que algún día se encontrará la forma de captar la frecuencia de los objetos, que ahora mismo sonará como una tecnología de superpoderes, pero yo estoy totalmente convencido de eso. Nunca se sabe, mira lo que hacemos hoy en día. Yo estoy Nunca se convencido de sabe. eso. Sí. A ver, a mí lo que siempre digo es que no me gusta descartar nada, ¿eh? Para mí es súper importante tener la mente abierta a todo. Si algún día aparece evidencia de lo que estás diciendo, o sea, yo la aceptaría encantado. Pero sé que hay egiptólogos que no, ¿sabes? Que tienen la mente muy cerrada Que y... dicen esto es así, Claro, o esto claro. no es así, esto es imposible, entonces Claro, lo claro. descartamos. Yo creo que para progresar es muy importante eso que dices, ¿eh? Tener una mente abierta y una Sí. mentalidad de arqueólogo de que todo puede pasar, porque además si tú te pones a pensar las cosas que hemos hecho en los últimos 30 años, tú se lo dices a una persona de hace 100 y te estará diciendo, pero tú estás loco, o sea, ¿qué claro. me estás contando? Imagínate Claro. O sea, hace ¿qué me estás 500. contando que tenemos móviles que nos conectan de un país a otro, miles y miles de kilómetros? Tenemos la tecnología de que un coche nos puede llevar a otro destino sin tener que conducirlo. O sea, todo Ya. puede ser. Y yo creo que Ya. mantener la mente abierta, y más aún cuando no se sabe a ciencia cierta que ha sido de una forma, yo creo que así es más fácil de A progresar. ver, yo soy bastante científico para esto. O sea, yo no creo que hayan podido batir la gravedad y tal. Yo creo que tenían unos métodos que a lo mejor hoy en día no somos capaces de imaginarnos. Y que, bueno, con cosas así con las que me cuentas sí que lo puedo llegar un poco a entender. Pero lo de la gravedad me está chocando, Rudy, me está chocando. Hay otra teoría que a lo mejor os gusta también. A ver, cuéntanos. Sí, la creó un investigador que se llama Davidovich, francés, Como que- el tenista. Como el tenista. que dice que la Gran Pirámide se creó a través de bloques que eran, bueno, que ellos mismos solidificaron. O sea, imagina, ¿no? Como cemento, pero con moldes. O sea, moldes para crear las piedras. Un molde se rellenaba con un líquido y cuando eso se solidificaba, se quedaba, bueno, pues las rocas que estamos viendo hoy en día. Ajá.
O sea, que claro, Para porque mí- se podía manipular, era líquido y luego se solidificaba. Eso Sí. puede ser, ¿eh? A ver, para mí deja que desear esa teoría, porque no, o sea, le veo como muchas lagunas, ¿no? Aparte de cierta evidencia de, bueno, por ejemplo, hay un papiro de un capataz llamado Merer que data precisamente de la época del faraón Keops, del año 26-27, o sea, del año 26-27 de su reinado, y dice que, bueno, que está a su cargo, él está a cargo de, no sé, no recuerdo, pero imagina, 50 hombres, ¿no? 50 trabajadores, y que tienen que llevar unos bloques de piedra hasta la meseta de Giza, precisamente hasta donde está la Gran Pirámide, ¿no? Entonces es como, ¿no? Claro. Da que pensar. Y luego la teoría de Davidovich es como, vale, crear los moldes, pero luego tienes que transportarlos, ¿no? O sea, al fin y al cabo esta es como vuelta a empezar, ¿no? Sí, Claro, yo vi una cosa de. Pues no me acuerdo ni dónde la vi, pero ahora se me ha venido a la mente. Que hay gente que trabajaba con bloques de hielo. Siempre está el típico caso de que encuentras pues, de una persona que se ha suicidado pues, con una viga y se ha colgado del techo, pero nadie sabe cómo ha llegado hasta arriba. Entonces es como un misterio. ¿Cómo una persona puede llegar hasta allá arriba para colgarse? Y es utilizando un bloque de hielo, se queda ahí se pone la soga al cuello. Y luego con el sol, cuando el sol derrite el hielo se va derritiendo, entonces ahí es como cuando Claro. cae y ahí es cuando se... Muchas técnicas, muchas teorías. A mí me gustaría que dejasen en los comentarios Sí, vosotros qué pensáis. ¿Qué O sea, pensáis? vosotros qué pensáis, cuál es la teoría que más os parece cierta, por lo menos, ¿no? Pero mira, con respecto a la tecnología del antiguo Egipto, Sí, me Si encanta yo que os- saques cositas, me encantan estas cosas, Rubén. A ver. si yo os enseño esto de aquí, así, ¿vosotros qué pensáis que es? ¿Has enseñado ahí? Así como tal. Parece un avión, ¿eh? Sí, yo te iba a decir un Sí, avión ¿verdad? sí, un avión. Un avión. Ahora, si lo enseño así, solo la cabeza, Un pájaro. Un pájaro. un pájaro. Esta pieza se conoce como el planeador de Saqqara, o el pájaro de Saqqara. Ha generado también muchísimo misterio, ¿no? Porque, claro, hay gente que dice que esto es como la representación de un avión. Por lo tanto, los antiguos egipcios ya conocían, ¿no? O sabían, o crearon aviones directamente, ¿no? Bueno, se descubrió precisamente en Saqqara, en una tumba, ¿no? En este lugar que digo, que es la mayor necrópoli de Egipto. Y pues hay quien defiende que es una especie de tecnología, bueno, una recreación, ¿no? de una tecnología que tenía. Y luego, pues, hay quien dice que puede ser, un juguete que se le dio esta forma, porque aquí lo llamativo es la cola, ¿no? La cola, que está en forma vertical. No es lo típico, ¿no? Si quieren representar un pájaro. Pero se cree que se pudo hacer como para que planeara más, ¿no? Como un juguete, se cree que puede ser un boomerang, por ejemplo, o para cazar, ¿no? Para cazar pájaros, lanzarlos, ¿no? O incluso una veleta que se colocaba, de hecho hay evidencias, ¿no? De que la usaban, se colocaba en los barcos, por ejemplo, para ver la dirección del viento. Pero nos has traído unos regalos, dices. Sí, mira, aquí lo tengo. A ver. Es muy buena, o sea, National Geographic. Sí. Bueno, nada, mi libro os lo quiero dedicar, no está dedicado, lo voy a dedicar Hostia, espectacular. ahora. Mira, Egipto increíble. Es el libro que yo vi, increíble, ¿eh? Sí. Que lo sacaste hace poco, ¿no? Medianamente poco. El año pasado, sí, 2022. Tengo que decir a la audiencia que el primer capítulo se llama Cuestión de sexo. Yo os lo dejo ahí, no quiero decir nada más. Bueno, un dato muy curioso sobre ese tema, es que los egipcios crearon un test de embarazo. O sea, ellos ya tienen su propio test de embarazo. Y se cree que era efectivo en un 70%. ¿Y cómo era? Pues la mujer embarazada, o que creía estar embarazada, no sabía, cogía semillas de trigo y de cebada, ¿no? Un puñado de trigo y otra de cebada. La colocaba en, no sé, un sitio, en una bolsa,
macetero, no sé, por decir algo así, y orinaba sobre ella durante varios días. Creo que era si el trigo germinaba, es que estaba embarazada. O sea, bueno, si germinaba alguna planta estaba embarazada, ¿no? Si era el trigo, porque esto ya es el colmo, si era el trigo, se dice que estaba embarazada de un niño y si era la cebada de una niña. Yo no sé hasta qué punto esto será cierto. No he hecho la prueba, ¿no? Para saberlo, pero se dice que esta prueba se hizo hace poco tiempo. Investigadores la estuvieron haciendo, ¿no? Y se comprobó que era efectiva hasta en un 70% de los casos, ¿no? Que acertaba el 70% de las ocasiones. Y se comparó con orina de mujeres que no estaban embarazadas y de hombres. Y en el caso de la embarazada tenía esa eficacia del 70%, que era mucho. Joder. La verdad. Increíble. Increíble, ¿eh? Estos egipcios estaban como una cabra, pero... le daban al... Oye, Rubén, tenemos que hacer una segunda parte. 100%, Porque vale, esto ha ya. sido muy interesante. Ahora nos... Sí, Nos dedicas a Lo de- Pero antes tenemos una sección final venga. para ti. O sea que, por favor, bienvenidos una vez más a... a las Triple Quick Questions. Un personaje histórico del pasado para tener una charla. Voy a decir Imhotep. ¿Quién es? ¿Quién es? El primer arquitecto de la historia, el que creó la primera pirámide de la historia, y también se habla de que es el primer médico conocido en la historia. Buah. De hecho, fue tan relevante en el Antiguo Egipto que se divinizó. O sea, se convirtió en un dios y se estuvo adorando durante 3000 años a su figura. 3 cosas que van a ser diferentes de aquí a 50 años. El transporte, que yo soy de Almería, lo sufro. Espero que cambie, la verdad, espero que mejore. La tecnología, la forma de comunicarnos entre nosotros a nivel tecnológico, ¿no? Yo creo que va a ir todo relacionado con la tecnología, ¿no? La moda. Siempre cambia, ¿no? No va a cambiar. Vale, sí. ¿Qué prefieres? ¿1.000.000 de euros hoy o 3.000 euros al mes para el resto de tu vida? Claro, teniendo en cuenta que no sé cuánto tiempo voy a vivir, diría 1.000.000. ¿Qué elemento natural serías? Fuego. Fuego. ¿Cuánto vale un Bitcoin? Diría que unos 15.000, Bueno, cerca. 20.000. 20.000. Sí. 20.000, cerca, bien, vale. Si pudieras vivir la vida de otra persona, muerta o viva, ¿quién elegirías? Ramsés II. Ramsés Ahora II. sabéis por qué. Muchísimos hijos. ¿Crees que la raza humana seguirá viva de aquí a 500 años? Sí, ¿Qué prefieres? ¿Morir ahogado o morir de amor? de amor. De amor, vale. ¿Crees en la vida extraterrestre? Sí. ¿Vale? Y para terminar, como se llama Trippers este podcast, nos encanta tripear y contigo hemos tripeado como hay que hacerlo. Queremos que nos cuentes tu mayor trip, la mayor anécdota random que te ha pasado en la vida y que quieras compartir aquí con nosotros. A ver, hablando de esto, os puedo decir algo que considero que al menos guay, ¿no? Algo guay que me pasó. Descubrir bueno, descubrir, tampoco se sabe a ciencia cierta lo que es, ¿no? Pero yo creo que puede ser una tumba de hace miles de años en Almería. Un día, yendo con mi novia, ella se percató, habíamos estado hace poco tiempo en Los Millares, ¿sabéis, no? Allí, ¿no? Un poblado con su enterramiento, con sus tumbas y tal. Eran unas tumbas muy específicas, que eran una especie de túmulo subterráneo. Y vimos de pronto, haciendo un sendero, un lugar así, pero gigante, ¿no? Como una tumba gigante. Tenía como una especie de cueva, imaginad, ¿no? Pero rectangular, artificial totalmente. Este lugar, ya investigando más, luego llegué a mi casa, me puse a ver en Google Maps la zona, tal. Vi que estaba perfectamente alineado con la salida del sol, ¿no? Hacia el este, tal, exacto. Cerca, a unos pocos de kilómetros, había un yacimiento también que más o menos es de la época. A mí me encanta la historia, como sabéis, de Almería me he informado muchísimo, ¿no? Y no tenía constancia de que eso existiera, ¿no? De que eso, bueno, estuviera registrado y tal. Entonces fui a los pocos días, me acerqué allí a la Diputación y tal, ¿no? Estuve hablando en el Museo Arqueológico y luego en el área, ¿no? Dedicada a todo este tipo de descubrimiento y tal. Y me dijeron que no sabían nada de esto, que no sabían absolutamente nada. Entonces, claro, se quedaron asombradísimos. Les estuve enseñando fotografías, toda la evidencia y tal. Hice un informe y tal, ¿no? Y se lo mostré. Bueno, pues ellos dijeron eso, que lo iban a investigar y tal, que creían que sí que podía ser una tumba. A día de hoy sigo esperando respuesta. ¿Pero hace cuánto fue esto? Pues 3 años.
Pues no Rubén, cuentas con muchísimas seguidores. gracias. Mil A gracias, vosotros. oye, ha sido un Ha placer. sido un placer, ha ¿Has sido estado a gusto? espectacular. Muchísimo. Sí, Me ¿no? encanta, es que me encanta. Sí, Yo- no, se nota que hablas con una pasión y encima lo conoces tanto y se ve que lo has estudiado tanto que, oye, ha sido un placer, aprendí un montón y me ha encantado de lo que hemos dicho. Espectacular. Un auténtico trip. Muchísimas gracias. Y nada, que... Suscribiros, bueno, tu canal como... Sí, cuéntanos bueno, un poquito nada, dónde pueden encontrar. simplemente Rubén Villalobos en redes sociales y en todas las redes sociales. En todas las redes sociales, Sí, YouTube, menos en Twitter. Vale, o sea, ¿dónde tenéis estoy? YouTube, TikTok, Instagram, Sí, Facebook. Facebook, pues ahí le podéis encontrar si queréis adentraros en el maravilloso mundo del antiguo Egipto. Y suscribiros y eso, y acordaos, 100.000 visualizaciones, segunda parte trae máscara de Tutankamón. Sí, vamos a dar compartir el un- vídeo. Vamos a dar un margen de un mes para llegar a esa Venga. 100.000, Venga, ¿no? venga, Vale, me perfecto. parece bien. Me gusta. Desde me que gusta se mucho. publique el vídeo. Exacto. Hecho, Guay. perfecto. Pues nada, ahí queda. Y nada, gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente. Nos vemos en el siguiente. See you soon. See you soon.